Buenos días, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. ¿Pueden Bueno, confirmarme si me escuchan, por favor? buenos días, profe, si se escucha. Muchas gracias. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, pues gracias por conectarse. Buenos días. Bienvenidos. Espero que hayan pasado un fin de semana tranquilo, ya con menos presión, no sé, pero al menos de física ya hicimos nuestro examen del primer parcial. En los próximos días, pues en cuanto yo tenga haya calificado, pues iré subiendo sus calificaciones para que al final les voy a decir cómo van a armar su promedio con todo lo que hemos hecho. Lo que les he publicado hasta el día de hoy son las calificaciones de los diferentes trabajos que son parte de la evaluación continua. Todo eso que he publicado pues es parte de los primeros 2 puntos de su calificación. Los otros 6 puntos van a salir de sus 2 exámenes que presentaron entre el miércoles y el viernes. Y los 2 puntos restantes de la calificación del laboratorio con las prácticas que hayamos realizado. No sé si tenemos algún pendiente de entrega de las prácticas. Muchachos, recuérdenme. Sí, nos faltó entregar algunas. No, pero no pusimos Ah, una. ¿Cuál fue la práctica que nos falta? Porque si no, falta la de fuerzas concurrentes, ¿verdad? Que había que hacer que yo les había dicho que se había quedado pendiente para que pudiéramos hacer, responderla resolviendo los vectores o los ejercicios de esas fuerzas concurrentes en eh, por los diferentes métodos de suma de vectores que no habíamos visto hasta entonces, pero que pues ya revisamos, incluso ya los pusimos en práctica en el examen. Entonces, bueno, ahí ya se me fue el tiempo y no les publiqué la asignación. Voy a publicar la asignación, vamos a dar oportunidad todavía esta semana para que se termine ese trabajo, para que la próxima semana, el día lunes, que sería el siguiente laboratorio que nos toca, se entregue esa práctica con esos ejercicios resueltos. Les publico ahí los lineamientos. Bueno, los lineamientos están propiamente en el dispositivo de práctica. Lo que hay que hacer es que cada uno de ustedes resuelva con los datos que obtuvieron en el laboratorio, calcule la resultante y la equilibrante de ese sistema de vectores, pero en este caso es por los diferentes métodos que vimos aquí. Los métodos gráficos del triángulo y del paralelogramo, el método de componentes rectangulares analítico y el método analítico del triángulo. Por esos 4 métodos hay que resolver ese mismo ejercicio con los datos que obtuvimos en el laboratorio, y eso va a ser nuestro reporte de la práctica de fuerzas concurrentes
pues estamos dando esta semana para que lo realicen en el equipo que les correspondió en su momento. Cada quien, pero desde luego ese trabajo va a ser individual y lo van a integrar como equipo. Muchachos, ¿alguna duda con respecto a eso? No, profe. Ok, gracias. Entonces, muchachos, a partir de hoy vamos a empezar ya con nuestros temas del segundo parcial. Vamos un poco retrasados por cuestiones, pues ya todo lo que se ha sucedido entre paros y temblores y ahora puesta en línea, pues vamos a iniciar apenas el día de hoy con nuestros temas del segundo parcial. Una situación más adicional también. Tengo un problema con un maestro que se va de jubilación y entonces tengo una reunión a las 10 de la mañana, por lo que me veo obligado a dejarlos, a solamente atenderlos la primera hora en esta sesión. Por única ocasión, una disculpa, pero solamente vamos a tomar esta primera sesión. Si acaso nos reconectaremos unos minutitos para terminar algo que quede pendiente en esta sesión, pero a las 10 voy a atender a uno de los grupos. Bueno, les voy a dar las indicaciones para poder continuar con su curso de Física 3, y por esta ocasión solamente los voy a atender de 9 a 10. También quedamos claros con esa situación excepcional, muchachos. Sí, profe, está bien. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar a trabajar, muchachos. Hasta el día de hoy hemos visto lo que son la operación más común de los vectores, que es la suma. Hemos visto diferentes métodos para sumar vectores. De hecho, 4 diferentes métodos. 5 diferentes métodos, 3 de ellos métodos gráficos, los otros 2 métodos analíticos, el del triángulo analítico y el de componentes rectangulares. 5 métodos diferentes para sumar vectores, porque la suma es, de hecho, la operación más común que vamos a encontrar y que vamos a tener que realizar en el futuro entre vectores. Pero también existe la operación que se llama el producto, o sea, la multiplicación de vectores. Y cuando hablamos del producto de vectores, pues podemos hacer, aquí dice la lámina que podemos hacer el producto de vectores por un escalar y el producto entre vectores. Es decir, podemos multiplicar un vector por un escalar por una cantidad que ya no es un vector. Y además podemos hacer el producto entre 2 vectores. Entonces hay que diferenciar y hay que ver cómo se hace una cosa y cómo se hace la otra. Muchachos, si alguien me recuerda qué es un escalar, ¿alguien se acuerda qué es un escalar? Ya lo hemos platicado antes. ¿Alguien tiene por ahí la noción que me puede repetir qué es un escalar? Una cantidad escalar, o alguien me puede dar un ejemplo de una cantidad escalar. Puede ser cualquiera, no necesita ¿El ser volumen? todos. El volumen es un escalar, muy bien. Ajá. La distancia o la temperatura también. La distancia o la temperatura. Muy bien, gracias, Miguel. Entonces, efectivamente, todas esas son escalares, son cantidades que solamente requieren para representarse un número y una unidad. Y entonces yo puedo multiplicar un vector por un escalar como ese, o puedo hacer un producto entre 2 vectores. Vamos a empezar a ver cómo está esa clasificación del producto de 2 vectores. Entonces, cuando yo quiero multiplicar 2 vectores, puedo hacer, bueno, cuando quiero hacer el producto de vectores, puede ser que el producto lo tenga que hacer de un vector por un escalar, o puede ser que el producto tenga que encontrar el producto de un vector por otro vector. Y entonces hay diferentes casos. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar un vector por un escalar, pues pueden sucederse básicamente 3 cosas. Primero, puede ser que este escalar sea mayor que 1. Este escalar puede ser simplemente un número o puede ser una cantidad física por un número mayor que 1. Este escalar es un número mayor que 1.
Vamos a explicarlo así. Matemáticamente yo podría simbolizar esto como mayor que 1. El escalar por el que voy a multiplicar es un número mayor que 1. En el otro caso, puedo multiplicar por un escalar que es menor que 1. Así puedo expresar matemáticamente menor que 1. Y puede ser que multiplique por un escalar entre 0 y 1. Por ejemplo, vamos a poner aquí mi escalar. Mi cantidad de escalar o mi número es entre 0 y 1, quiere decir que es mayor que 0 y es menor que 1. Entonces este escalar puede ser un número mayor que 0 o menor que 1, es decir, un número que está entre 0 y 1. Puede ser una fracción o puede ser un decimal. Entonces, ¿qué pasa con un vector cuando lo multiplico por un escalar con estas características? Muchachos, vamos a ver este primer vector. Vamos a suponer que este vector está así lo tengo dividido. Esta división me da las unidades de este vector. ¿Cuántas unidades tiene este vector, muchachos? Que acabo de decir. 2 unidades, muy bien. Y entonces, este vector vamos a llamarle el vector 1. Desde luego, este vector 1 tiene 2 unidades. ¿Y cuál es la dirección de este vector? El ángulo. ¿Cómo lo expreso? Como 0 grados. 0 grados, muy bien. 0 grados. Muy bien, entonces este es el caso. Mi vector 1 es un vector que tiene 2 unidades y en este caso tiene un ángulo de 0 grados. Pero ¿qué pasa si quiero multiplicar por un escalar mayor que 1? Es decir, un número mayor que 1. Vamos a suponer que sea solamente un número, puede ser una cantidad escalar. Pero lo que quiero ahora hacer es multiplicar, ¿cuánto es 2 veces de 1? Multiplicar el vector 1 por 2. Eso me va a dar como resultado algo como esto. Voy a redibujar este vector. Pero ahora voy a tener esto. ¿Qué le pasó a este vector, muchachos? ¿Cuántas unidades tiene ahora? 4 unidades, ¿no? 4 unidades. ¿Y cuál es la dirección que tiene? Igual un ángulo de 0 grados. Un ángulo de 0 grados. Entonces, 2 veces B1 es igual a 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Ok. ¿Cómo vamos entonces a hacer el producto de un vector por un escalar? En este caso, el escalar fue este número 2. Entonces, ¿cuál es el proceso para calcular el producto de un vector por un escalar? Pues lo único que tengo que hacer es colocar el escalar por el que voy a multiplicar y multiplicar por el vector, en este caso 2 unidades, con un ángulo de 0 grados. Bien, me faltó algo aquí. Aquí decía 2 veces B1, 2 veces el vector B1 es igual al número 2, que es el escalar por el que voy a multiplicar, por el valor del vector B1, que es lo que está entre paréntesis, lo que tenemos acá arriba. ¿Y qué hago para operar? Pues tomo el escalar, el número 1, y multiplico por la magnitud del vector. Y eso me va a dar como resultado la magnitud del vector producto. En este caso es 2 por 2 unidades. Pues me va a dar 4 unidades. Y la dirección se va a mantener. La dirección va a seguir siendo la misma de 0 grados. Es decir, cuando yo multiplico por un escalar, la dirección de mi vector no se afecta, no se altera, se sigue manteniendo. Lo único que va a cambiar es su magnitud. En este caso, se va a hacer más grande mi vector. En este caso, como es el 2, el escalar por el que multipliqué, pues se va a duplicar su tamaño.
No sé si quedamos claros, muchachos. ¿Sí se entendió esta parte? Sí, profe. Sí, Profe. profe. Ok. Entonces vamos a ver, con la siguiente vamos a ver si acá podemos ya redondear esta idea. Porque yo puedo multiplicar también por un número menor que 1. Lo que hice ahora antes fue multiplicar por un número mayor que 1. Ahora voy a multiplicar por un número menor que 1. Ese número, por ejemplo, puede ser, aquí no le puse, pues este número, por ejemplo, puede ser 2. Pero si voy a multiplicar por un número menor que 1, perdón, aquí tengo un error, no es menor que 1, es menor que 0. Este no es 1, es un 0. Porque menor que 1 puede estar entre 0 y 1, menor que 0, es decir, por un número negativo. Entonces, nuevamente, tengo este vector aquí. Y este es mi vector, voy a llamarle mi vector B2. Voy a cambiar de color para que lo podamos diferenciar. Tengo mi vector B2. Y entonces mi vector B2, aquí muchachos, así como está, ¿cuál es su magnitud? ¿Alguien me puede decir su magnitud del vector B2? 2 unidades. 2 unidades también, gracias. 2 unidades. Y entonces, si yo multiplico por un vector, por una cantidad menor que 1, ¿cuál pudiera ser una cantidad menor que 1? Un entero menor que 1. Que 0, perdón. Díganme una cantidad menor que 0. Entero. ¿Alguien me sugiere una cantidad menor que 0? Entero. -1. Menos 1. Ok. Menos 1. Entonces, si yo quiero multiplicar el vector, bueno, antes de eso, el vector B2 lo voy a expresar como vector. Su magnitud son 2 unidades. Su dirección, 0 grados. 0 0 grados. grados. Muy bien. Y entonces, si necesito multiplicar menos 1 por el vector B2 en este caso, vamos a ver qué me da como resultado. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hice antes. Simplemente tengo que hacer, para encontrar menos 1 por B2 en este caso, va a ser igual a, en este caso, menos 1 por 2 unidades, que es la magnitud del vector 2 por el ángulo de 0 grados. Ahora sí, pónganse mucha atención, muchachos. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Cuando multiplico por un escalar que es un número negativo, menor que 0 desde luego, lo que tengo que hacer es tomar el escalar por el que voy a multiplicar y multiplicar por la magnitud del vector. Esto es este por este. Como resultado me va a dar la magnitud de mi vector producto. Y entonces, cuando yo multiplico 1 por 2 unidades, pues esto me va a quedar 2 unidades. Pero ¿qué pasa con este signo negativo? Lo que pasa con este signo negativo es que ese signo negativo lo que va a hacer, me va a afectar el ángulo. Esto es, este negativo lo voy a operar con este ángulo. Y lo que tengo que hacer aquí es sumar 180 grados. Lo que hace este signo negativo es girar mi vector 180 grados. Y girar mi vector 180 grados es sumarle 180 grados. Entonces, mi vector resultante va a ser, bueno, más bien, mi vector producto de menos 1, una vez el vector B2, va a ser un vector de 2 unidades con un ángulo de 180 grados. Le sumo a 0, 180 grados. Y eso va a ser mi vector resultante.
Ahorita lo voy a dibujar aquí. Tengo, este va a ser mi vector 2 veces, perdón, no es cierto, no es cierto. Menos B2. O sea, va a ser menos 1 por B2. Y bueno, el 1 lo puedo obviar porque 1 por B2 va a ser lo mismo. Entonces, menos 1 por B2, eso va a ser igual a menos B2. Y eso me va a dar una magnitud de 2 unidades, pero con un ángulo de 180 grados. ¿Sí entendimos la idea, muchachos? El número me afecta la magnitud y el signo negativo me afecta el ángulo. Tengo que sumarle 180 grados cuando tengo que multiplicar por un número menor que 0, es decir, por un número negativo. Esa es la manera de operar, de hacer el producto de un vector por un escalar. ¿Sí, ¿sí lo captamos, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, gracias. No veo el tiempo de la sesión, bueno. Ok. Entonces, vamos a ver. Finalmente me queda un tercer caso en el cual yo tengo que multiplicar por un número que esté entre 0 y 1. Les digo, un número entre 0 y 1 pues puede ser cualquier número mayor que 0, menor que 1, pero que puedo representar ya sea como una fracción o como un escalar. Una fracción, perdón, o como un decimal. Entonces, voy a suponer este vector que tengo aquí, este vector verde, voy a suponer que tiene este tamaño. Voy a llamar que este es mi vector 3. Este es mi vector 3, muchachos. Este vector verde es mi vector 3. Entonces, un número entre 0 y 1, por ejemplo, digo entre 0 y 1, pues el más fácil sería un medio, ¿no? La mitad de 1, un medio. Entonces, mi vector 3, muchachos, ¿cómo lo puedo escribir matemáticamente? ¿A qué es igual mi vector 3? ¿Cuál es su magnitud? A 4 unidades. 4 unidades, muy bien. ¿A 0 grados? A 0 grados, muy bien. 4 unidades a 0 grados. Ese es mi vector B3. Si yo necesito multiplicar mi vector B3 por un número mayor que 0 y menor que 1, por ejemplo, un medio o 0.5, lo que tengo que hacer es multiplicar efectivamente un medio por el vector B3. Y cuando hago eso, pues eso va a ser igual nuevamente a un medio por el vector B3. Y el vector B3 está definido como un vector que tiene 4 unidades con un ángulo de 0 grados. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Tomamos la magnitud del escalar, multiplicamos por la magnitud del vector, y eso nos da como resultado la magnitud del producto. Esto es un medio por 4. ¿2? ¿Cuánto, perdón? 2. 2. Un medio por 4 me va a dar 2. O sea, son 4 medios. 4 medios son 2 unidades. Con un ángulo de 0 grados. Y entonces ahora mi vector va a ser este. Mi vector producto de este vector 3 por un medio va a ser este. Este es un medio de B3. Si lo vimos, ¿qué le pasó, muchachos, a su magnitud?
Se redució. Se reduce, ¿no? Entonces, esto va a pasar siempre que multipliquemos por un número entre 0 y 1. Lo que va a pasar es que mi vector se va a hacer más pequeño, pero va a conservar su dirección. O sea, no se va a afectar su dirección. Cuando multiplicamos por un número mayor que 1 o por un número entre 0 y 1, ahí cuando multiplicamos por un número mayor que 1, el vector se va a hacer más grande, su magnitud se va a hacer más grande. Cuando multiplicamos por un número entre 0 y 1, es decir, por una fracción o por un decimal, el vector se va a hacer más pequeño, pero en los dos casos se va a conservar la dirección. Por el contrario, cuando multiplicamos por un número menor que 0, es decir, por un número negativo, entonces lo que ocurre es que pues vamos a tomar en cuenta, desde luego, la magnitud del número por el que estamos multiplicando, y eso va a afectar el tamaño del vector, pero el signo negativo lo que me va a afectar es el ángulo de ese vector, es decir, me va a hacer que el vector se gire 180 grados, que tenga la dirección, perdón, la misma dirección, pero el sentido contrario. Este vector azul iba hacia la derecha, y el producto, cuando lo multiplique por un negativo, ahora cambió de dirección, bueno, más bien cambió de sentido y va hacia la izquierda. La punta de flecha cambió de lado, va hacia el lado contrario, y entonces perdón. Perdón un segundo. Bueno, ahí sí está, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profe, todo bien. ¿No? Y vamos a hacer una combinación aquí con este último vector rojo que está aquí. Voy a suponer que tengo este vector rojo que tengo aquí, lo voy a dividir, por ejemplo, así. ¿Ok? Vamos a llamarle que este sea un vector 4. Un vector 4, y este vector 4 vamos a ponerle que... ¿Cómo lo expreso, muchacha? Que es igual. 4 unidades a 180 grados. Muy bien, gracias. 4 unidades a 180 grados. Y entonces resulta que este vector lo quiero multiplicar por un escalar, y ese escalar por el que voy a multiplicar este vector es el número menos un medio. Quiero menos un medio el vector B4. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues lo que voy a hacer es multiplicar, desde luego, menos un medio por el vector B4, que es 4 unidades, con un ángulo de 180 grados. ¿De acuerdo? Ese es el vector B4. Y entonces, ¿qué pasa con esta operación? Pues voy a recordar, voy a tomar la magnitud del escalar y voy a multiplicar por la magnitud del vector. Y eso me va a dar como resultado la magnitud del producto, que está aquí. ¿Cuánto me da entonces? ¿Cuál es la magnitud de este vector? Aquí es igual. 2. Este vector, un medio por 4, nuevamente me va a dar 2. 2 unidades. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Se le suma 180 grados? Ajá, se le suma 180 grados, entonces tengo que 360 grados. este negativo me afecta a este ángulo,
me hace que le tenga que sumar 180 grados. Y me va a dar 360 grados, ¿sí? 360 grados. Pero 360 grados, muchachos, en una circunferencia, o cuando medimos un ángulo 360 grados, ¿con qué ángulo coincide? Con el 0. Con el 0. Cero. Entonces, realmente nunca vamos a tener un ángulo de 360 grados. Después de 359, vamos a regresar al número 0. Entonces, realmente lo que podemos representar, o como lo debemos de representar este vector, será de esta manera. Mi vector menos 1/2 de B4 va a ser exactamente igual a 2 unidades con un ángulo de 0 grados. O tomar esta consideración, 0 grados y 360 grados es el mismo punto, o es el mismo ángulo. Cuando hablamos de 360 grados lo podemos cambiar sin ningún problema y expresarlo como 0 grados. Es el caso extremo, siempre vamos a encontrar, en cualquier otro caso vamos a encontrar un ángulo menor que 360 grados, pero incluso si lo superáramos, hay que regresar. Hay que recordar que no podemos tener un valor más allá de 360 que correspondería con 0, y después volvería a iniciarse la numeración. Bueno, vamos a hacer más ejercicios para aclarar esto. Pero hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? No. ¿No? ¿Sí nos va quedando claro cómo se hace el producto de un vector por un escalar? Bien, aquí tengo más ejemplos. Vamos a aprovechar el resto de la sesión que nos queda para hacer estos ejemplos del producto de un vector por un escalar. Tengo, por ejemplo, este vector, vamos a llamarlo otra vez, este vector B1. ¿Y cómo lo expreso, muchachos? ¿A qué es igual? 2 A 2 unidades. unidades. Ajá, Con un ángulo de 0 grados. 0 grados, muy bien. De 0 grados. Y si este vector B1, si después de esto yo lo quiero multiplicar, por ejemplo, por 3, 3 veces B1, ¿a qué va a ser igual? A 6. 6 ¿A unidades 0 grados? Con 0 grados. con 0 3 unidades, grados. 0 grados. Ajá, ¿cómo hago? Voy a repetir el proceso nada más una vez más. 3 veces por el vector B1, que es 2 unidades, 0 grados. Y recuerdo que el escalar solamente me va a afectar la magnitud del vector. Es decir, tengo que multiplicar la magnitud del escalar por la magnitud del vector, y con eso voy a obtener pues la magnitud del nuevo vector, que es el producto. 3 por 2, 6 unidades con un ángulo de 0 grados. Y voy a representarlo así. Este sería mi vector 3 veces B1. A ver si me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Este sería mi vector 3 veces B1. 6 unidades con un ángulo de 0 grados. Este no me acuerdo porque el siguiente no sé por qué lo hice tan grande. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que este tuviera así. Y este fuera mi vector 2. ¿Y es como lo expreso? Mi vector 2. 7 unidades a 0 grados. 7 unidades a 0 grados. Y rápidamente, si quisiera 5 veces el vector 2,
¿Cuánto sería eso? 35 unidades a 0 grados. 35 unidades y a 0 grados, perfecto. Entonces ya no habría más que recordar que tengo que multiplicar la magnitud, la magnitud del escalar por esta magnitud del vector, y eso me da la magnitud del producto, y el ángulo no se altera, entonces mi vector resultante sería algo similar. Este sería 5 veces B2. En la misma dirección, nada más que aquí tendría un montón de divisiones, de tal manera que tuviera yo 35 unidades. No me van a salir, ¿verdad? Porque tendría que ser muy, muy justo. Pero vamos a ponerle que aquí tiene 35 unidades. ¿Vale? Pero seguiría manteniendo la misma dirección. ¿Estamos bien? Bien, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, muchachos. Tengo este vector así. Y este voy a llamar que sea el vector B3, para diferenciarlo de los anteriores. B3, ¿a qué es igual? 6 Igual a unidades 6 a 0 unidades a 0 grados. grados. Sí, muy bien, gracias. 6 unidades con un ángulo de 0 grados. Y entonces, si quisiera multiplicar este vector B3, por ejemplo, por menos 2, que es un número menor que 1, menos 2 veces B3, ¿a qué será igual? 12 unidades a 180 grados. Muy bien, gracias. 12 unidades a 180 grados, perfecto. 12 unidades a 180 grados. ¿Alguien tiene duda por de dónde salieron las 12 unidades a los 180 grados? Sin pena. ¿No? Vale. ¿Por qué salió los 180 grados? Si regresamos un poquito atrás, aquí cuando hicimos el producto entre un escalar menor que 1, aquí tenemos marcado, a ver si lo captamos, David. Aquí, cuando hicimos el producto de menos 1 por el vector B2, dijimos que la magnitud del vector se afecta. Tenemos que multiplicar la magnitud del escalar por la magnitud del vector, y eso me da la magnitud del producto. Y con el signo negativo lo que hace es afectarme al ángulo. Entonces este signo negativo me afecta este ángulo y lo tengo que sumar, le tengo que sumar 180 grados. De ahí salen esos 180 grados. No sé si con eso aclaramos, David. Por eso aquí, cuando hicimos este producto, pues el 2 me afectó al 6, 6 por 2, 12, y el negativo me afectó al ángulo, sumándole 180 grados. ¿Sale? Nos queda un minuto, muchachos, ya que nos va a dar tiempo de terminar este ejercicio. Les agradezco su asistencia. No olviden de registrar su asistencia allí en el formulario, debe estar publicado en Classroom. Y nos veríamos el día de mañana, o cuando nos toque la siguiente sesión, para continuar con estos ejercicios y seguir revisando el producto de vectores. Vamos a revisar el producto de 2 vectores entre sí. Vamos a ver lo que es el producto entre vectores. En este caso fue el producto de un vector por un escalar. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Esto, gracias. No, profe, Vale, ninguna. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Buen día. Finalizo para todos.